Hola, bienvenidos a la segunda parte del dogma central de la biología molecular. ¿Qué nos dice el dogma central de la biología molecular? Una célula de ADN se divide en unidades funcionales llamadas genes. Cada gen proporciona las instrucciones para formar un producto funcional, o sea, una molécula necesaria para desempeñar un trabajo en la célula. En muchos casos, el producto funcional es una proteína. El producto funcional de la mayoría de los genes son proteínas o llamados también polipéptidos. Aunque muchas proteínas se conforman de un solo polipéptido, algunas están hechas de varios. Los genes que especifican polipéptidos se conocen como genes codificantes de proteínas. Es importante mencionar que no todos los genes codifican proteínas. Por el contrario, algunos proporcionan instrucciones para producir moléculas de ARN funcionales, como los ARN de transferencia y los ARN ribosomales que desempeñan papeles en la traducción. Muchos genes proporcionan instrucciones para producir polipéptidos. Este proceso consta de dos pasos. Transcripción. La secuencia de ADN de un gen se copia para obtener una molécula de ARN. Este proceso es llamado transcripción porque implica reescribir la secuencia de ADN en un alfabeto de ARN similar. En los eucariotas, la molécula de ARN debe someterse a un procesamiento para convertirse en ARN mensajero maduro. Una cadena de ADN se compone al gen, llamada cadena no codificante. Funciona como molde para que una enzima llamada ARN polimerasa sintetice una cadena de ARN correspondiente. Esta cadena de ARN se llama transcrito primario. Por otro lado está la traducción. La secuencia de ARNM se decodifica para especificar la secuencia de aminoácidos de un polipéptido. El nombre traducción refleja que la secuencia de nucleótidos del ARNM se debe traducir al idioma, completamente diferente de los aminoácidos. Por lo tanto, durante la expresión de un gen codificante de proteína, la información fluye de ADN a ARN a proteína. Los genes no codificantes también se transcriben para producir ARN, pero este ARN no se traduce en un polipéptido. Para cualquier tipo de gen, el proceso de pasar de ADN a producto funcional se conoce como expresión génica. Durante la traducción, la secuencia de nucleótidos de un ARN se traduce en la secuencia de aminoácidos de un polipéptido. Específicamente, los nucleótidos del ARNM se leen en tripletes llamados codones. Existen codones que especifican aminoácidos. Uno de estos codones es un codón de inicio, que señala dónde comienza la traducción. El codón de inicio codifica para el aminoácido metionina, por lo que la mayoría de los polipéptidos comienzan con este aminoácido. Otros tres codones de terminación indican el final de un polipéptido. Estas relaciones se llaman código genético. La traducción ocurre dentro de estructuras conocidas como ribosomas. Los ribosomas son máquinas moleculares cuya función es construir polipéptidos. Una vez que un ribosoma se monta sobre un ARNM y encuentra el codón de inicio, se desplazará rápidamente por un ARNM, un codón a la vez. Al avanzar, construirá poco a poco una cadena de aminoácidos que reflejan exactamente la secuencia de codones. Una vez terminado el polipéptido, este puede ser procesado, modificado, combinado con otros polipéptidos o enviado a algún destino en específico dentro o fuera de la célula. En última instancia, este polipéptido realizará un trabajo específico para la célula o el organismo, tal vez como molécula de señalización, algún elemento estructural o una enzima. ¿Por qué las interacciones débiles son cruciales para la estructura y función de las macromoléculas? Los enlaces de hidrógeno y las interacciones iónicas, hidrofóbicas y de Van der Waals se forman y rompen continuamente. La formación de cada uno de estos enlaces débiles contribuye a un descenso neto de la energía libre del sistema.
La estabilidad molecular conferida por 5 o 20 interacciones débiles es por tanto mucho mayor de lo que podría esperarse intuitivamente de una simple adicción de las pequeñas energías de unión. La estructura más estable de la mayoría de macromoléculas es normalmente aquella en que se maximizan las uniones débiles. La unión de un antígeno a un anticuerpo específico depende de los efectos acumulativos de muchas interacciones débiles. La energía liberada cuando una enzima se une de manera no covalente a su sustrato es la fuente principal del poder catalítico de la enzima. La unión de una hormona o un neurotransmisor a su alrededor celular proteico es el resultado de múltiples interacciones débiles. Una consecuencia del gran tamaño de las enzimas y de los receptores es que sus grandes superficies proporcionan muchas oportunidades para el establecimiento de interacciones débiles. A nivel molecular, la complementariedad entre biomoléculas que interaccionan entre sí refleja la complementariedad y las interacciones débiles entre grupos polares, cargados e hidrofóbicos en la superficie de las moléculas. Al determinar la estructura de una proteína, como la hemoglobina por cristalografía de rayos X, resulta frecuente encontrar moléculas de agua unidas tan fuertemente que forman parte de la estructura cristalina. Lo mismo ocurre en cristales de RNA o DNA. El agua fuertemente unida es esencial para la función de muchas proteínas. Introducción a la química de proteínas. Las proteínas están compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que ayudan a conservar su actividad biológica en un intervalo limitado de pH. Entre las funciones están las de dar estructura a la célula, regular el metabolismo, detoxificación de nutrientes y brindar energía. Están construidas a base de aminoácidos. El tipo de unión que hay entre ellos se denomina peptídico. Este es una unión de un grupo A-carboxílico de un aminoácido AA y un grupo amino de otra AA. Este dibujo, los que están de color rosa son proteínas, que se encuentran involucradas en transformaciones o duplicaciones a nivel de ADN, RNA y síntesis de proteínas. De acuerdo a las hipótesis, se dice que hubo una evolución de los RNA hacia DNA y proteínas. Las proteínas son las macromoléculas más abundantes y se hallan en todas las células. En una sola célula puede haber miles de millones de proteínas diferentes. Las proteínas son los productos más importantes de las rutas de información genética. Todas las proteínas están construidas a partir del mismo conjunto obsiso de 20 aminoácidos. Puesto que cada uno de estos aminoácidos tiene una cadena lateral propia que determina sus propiedades químicas, se puede considerar a estas moléculas como el alfabeto de lo que está escrito, el lenguaje de la estructura proteica. Las células pueden producir proteínas con propiedades y actividades diferentes, uniendo los 20 aminoácidos en secuencias diferentes. A partir de estas estructuras, los organismos pueden obtener productos como enzimas, fibras musculares, plumas, telarañas, cuernos, venenos, etc. Las enzimas son las más variadas. Las proteínas se pueden documentar en técnicas basadas en algunos enlaces conjugados, simple o doble de los grupos aromáticos. Pueden detectarse a las longitudes de onda de entre 250 y 220.